Bueno, segunda Pedro capítulo 3. Nos queda ya poquito para llegar al final de esta carta también. Sí, también preciosa carta que escribe el apóstol Pedro. Eh, ¿Se acuerdan? Primera Pedro, carta escrita a personas que estaban sufriendo, golpeadas, pasando por muchas pruebas, angustia, perseguidos sobre todo por el Imperio Romano, en situación muy vulnerable y en virtud de eso, eh, sabemos que cuando las personas están más vulnerables son más susceptibles a ser engañadas y golpeadas y bueno, en esa circunstancia, quizá unos pocos meses más tarde, Pedro escribe esta segunda carta para advertir sobre cosas que estaban haciendo peligrar o tambalear la estructura de las iglesias y de los creyentes que eran muy nuevitos en la fe. ¿Sí? La iglesia estaba recién iniciándose, la iglesia en su conjunto, la iglesia del Señor Universal. Ahí, paren. Bien. Eh, Así que bueno, este capítulo 3 ahí ya vimos cómo hablábamos de la gracia. Acá este bosquejo, por ahí siempre está bueno tenerlo a mano y hacer referencia, como para también que nos sirva de hoja de ruta y de estructura, ¿no? Hablamos de la gracia y el conocimiento del Señor, el comienzo del capítulo 1, de lo que significa la diligencia para avanzar en el peregrinaje espiritual. Hay algunas cuestiones respecto al retorno de Cristo, vimos en el capítulo 1 también. El capítulo 2 sobre el tema falsos maestros, que es donde quizás más preocupado se encuentra el apóstol. Y vuelve a tomar, y quizás con más intensidad, el tema del retorno a Cristo en el capítulo 3. ¿Sí? Vimos la necesidad, el miércoles pasado hablaba mi papá y comentaba, ¿no?, de la necesidad de recordar, de hacer memoria siempre, como dice el comienzo del capítulo 3, y de las cuestiones de las burlas, las negaciones y todo esto que andaba dando vueltas por ahí. Ahora bien, vamos a leer. Y vamos a leer desde el comienzo, ¿sí? Del capítulo 1, del versículo 1, perdón. Vamos a centrarnos en el 8, 9 y 10, pero vamos a tomar del versículo 1 para enganchar bien la idea. Pedro les dice: amados, esta es la segunda carta que les escribo, ¿sí? O sea, seguramente la primera era la anterior, la que ya estudiamos, ¿no? Y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengan memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque, porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. No era así como decían estos tipos. No era así. Fíjense en el versículo 5. Estos ignoran voluntariamente encima ignoran. O sea, no es lo mismo la ignorancia que la ignorancia voluntaria. Esto es algo mucho más grave. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo entonces pereció anegado en agua. No están todas las cosas como desde el principio de la creación. No, no es así. Cambiaron las cosas desde el momento de la caída, lo que charlábamos hoy más temprano, y en el tiempo antiguo el mundo pereció negado de agua y tuvo que nacer una especie de recreación luego de Noé. Versículo 7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego del día del juicio, en el día del juicio, y de la perdición de los hombres. Guarda, no va a haber agua, va a haber fuego. ¿Sí? Va a haber un momento en que Dios va a poner las cosas en. Más, oh amados, y acá vamos a poner el foco, versículo 8. Oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento.
Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Hasta ahí vamos a llegar hoy. Pero es interesante el versículo 11 que va a tomar Dios mediante el Jere el miércoles que viene. Presten la atención, si ya nos vamos preparando también. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Bien, esta es un poco la idea de lo que vamos a charlar hoy. Como decíamos, la otra vez se vio de que el mundo antiguo pereció anegado por agua. ¿Sí? Eh, Ahí algo habíamos visto también del mundo antiguo. El mundo antiguo se refiere, cuando habla del mundo antiguo, se refiere al mundo antidiluviano que le decimos, ¿no? Al mundo antes del diluvio. La expresión mundo antiguo hace referencia a eso. En capítulo 2, versículo 5, ya hacía Pedro, tomaba el mundo antiguo, justamente el mundo antes del diluvio, y de donde Dios lo guardó a Noé, que es una especie de puente entre el mundo antiguo y el mundo post-diluvio, y hacía referencia a este mundo antiguo, el mundo antiguo que pereció. Y el paralelo que traza acá, diciendo, bueno, hay gente que dice, no, esto del retorno de Cristo, todo verso, ¿dónde está la promesa de su venimiento? Está todo igual desde el comienzo. No, señores, no está todo igual desde el comienzo. ¿Sí? El pecado introdujo un cambio radical en la composición, en todas las cuestiones que hacen a la vida, directamente. Pero además, esto por ahí, esto no lo hace referencia a Pedro, pero esto sí, el mundo antiguo pereció negado de agua. ¿Sí? Y entonces, así como dice, había burladores en la época de Noé que decían, che, este viejo está medio loco que está haciendo un barco. ¿De qué estamos hablando? ¿Dónde va a haber agua? ¿De dónde va a venir el agua? Y ni siquiera sabía lo que era un barco. ¿Qué está haciendo? Una cosa de madera amorfa que no se sabía lo que era. Porque ni siquiera se podía hablar de arca, de barco, de nave, de embarcación, de nada. Eh, ¿Esto qué es? Y bueno, dice, presten atención porque los burladores que hay ahora se parecen mucho a los burladores que había en la época de Noé. Presten atención. Entonces, la cosa es más o menos igual. Se puede trazar un paralelo entre ambas. Ustedes recuerdan que en el diluvio, después que vino el diluvio, Dios hace un pacto con Noé y con su familia. Esto es Génesis capítulo 9, estoy citando. Eh, y en ese pacto, con el arco iris y demás, Dios promete solemnemente que nunca más iba a haber un diluvio sobre la tierra. Eh, y que la tierra iba a dar su fruto, iba a fructificar. Eh, lo, digamos, el hecho que nunca más hubiera un diluvio, que esté esa promesa, no significa que Dios no tenga que volver a juzgar al mundo tal como hoy lo conocemos. Y ciertamente, digamos, sabemos que no va a haber un diluvio en el sentido o de la manera que ocurrió en el libro de Génesis, que fue una cosa muy impresionante. Dice que las cataratas de los cielos fueron abiertas, que salieron las aguas de abajo y las aguas de arriba. Nosotros no nos imaginamos, hay quienes han estudiado un poquito esto con más detalle y han visto qué es lo que pudo haber pasado en ese momento, pero seguramente fue un cataclismo enorme, no solamente que cayó agua y llovió, un cataclismo enorme con volcanes en erupción, con cataratas de agua realmente literales que se han derramado sobre el planeta y que han producido lo que produjeron, ¿no? En cuanto a la negación. Ahora, Dios dijo, ahora está el arco iris, la señal del pan. Lo que no quiere decir que el mundo tal como lo conocemos hoy, con todas las injusticias que hay, con todos los desastres que hay, no tenga que pasar nuevamente por una situación de juicio. Ahora bien, ¿cuándo va a suceder esto? Porque claro, los burladores dicen, che, pero pará,
¿De qué me estás hablando? ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Y dice Pedro, bueno, estos ignoran voluntariamente lo que pasó en el mundo antiguo y también ignoran voluntariamente que, por eso dice, amados, no ignoren, en el versículo 8, ¿no? No ignoren, que con el Señor, un día es como 1000 años y 1000 años como un día. No ignoren eso. Ahora bien, con esto de los 1000 años como un día como 1000 años, a veces se ha hecho un poco de lío, porque se ha tratado de establecer una cuenta o una equivalencia. No está hablando de equivalencia, sí, acá. Sí, no es un día igual 1000 años, 1000 años igual un día. No, no es equivalencia. Eh, por ejemplo, si ustedes leen el Salmo 90, en el versículo 4, que lo vamos a buscar rapidito, total, venimos más o menos bien con el tiempo, pareciera que la cuenta fuera distinta, pero en realidad no estamos hablando de una cuenta, por eso no hay ninguna contradicción entre una cosa y la otra. Pero el Salmo 90, versículo 4, dice, porque 1000 años delante de tus ojos, le dice Moisés a Dios, son como el día de ayer que pasó. Bueno, puede ser parecido. Pero después agrega, y como una de las vigilias de la noche. La vigilia de la noche duraba 3 horas. Entonces, ¿qué es un día? 1000 años, digo. 1000 años es un día o es una de las vigilias de la noche. ¿Qué es? ¿Un día o 3 horas? La realidad es que no es para hacer una cuenta. Está usando un lenguaje figurativo, ¿sí? Y una de las figuras del lenguaje que se utiliza mucho en la Biblia y que lo usamos comúnmente es la figura que se llama la hipérbole. Esto es lo que está haciendo acá es una hipérbole. ¿Una hipérbole qué es? Es como si fuera una exageración. Pero no es que uno exagera para mentir, sino que uno exagera de modo, como una manera de ser claro lo que está diciendo. Algo muy sencillo que usamos siempre. Todo el mundo sabe que la calle Saavedra es de doble mano, por ejemplo. Todo el mundo sabe. Y no sabe todo el mundo. Uno que está en China no sabe que la calle Saavedra es de doble mano. Pero se entiende que cuando hablamos de todo el mundo, hablamos de todas las personas que viven acá en la ciudad o en el barrio. Estamos usando un lenguaje. Te dije 1.000.000 de veces que. No se lo dijo 1.000.000 de veces, se lo habrá dicho 3 o 4. Pero uno está tratando de ser claro y decirle, te lo dije un montón de veces, por favor, haceme caso. A veces lo decimos a los pibes. ¿Sí? Ahí se me ríe. Te lo dije 1.000.000 de veces. Y así con un montón de cosas. Eso se llama hipérbole. ¿Sí? Esa es una figura de lenguaje muy común en la escritura. Eh, y acá se está usando eso. Simplemente lo que está diciendo es, Dios es eterno. Y nosotros somos temporales. A Dios no se lo puede juzgar por el tiempo cronológico como los medimos nosotros. Eso es lo que está diciendo. Y yo decía que se hicieron unos líos bárbaros. Algunos dicen, no, porque 1000 años como un día como 1000 años. Y entonces, claro, empezaban a decir, bueno, pero en realidad, eh, bueno, desde la creación hasta Abraham pasaron 2000 años, o sea, eso fueron 2 días. Después de Abraham hasta Jesús pasaron otros 2000 años, o sea, son 2 días más, van 4. Desde Jesús hasta hoy pasaron más o menos 2000 años, son 6. El Señor tiene que venir ahora para que después venga el milenio y sería el séptimo día y ahí se terminaría cerrando. Eso no tiene asidero bíblico, porque no estamos hablando de una cuenta. No estoy diciendo cuándo va a venir el Señor, ni cuándo puede venir, ni cuándo no. Es otra cosa. Eso del día y la hora solo lo sabe el Padre que está en los cielos, ¿no? Lo dijo el Señor. Pero a lo que voy es, no podemos establecer reglas basadas en un texto sacado de contexto. Esto siempre lo decimos, ¿no? Y no está hablando de equivalencia. Está hablando de una forma, está mostrando de una forma sencilla y clara la eternidad de Dios al lado de la temporalidad del ser humano. Ni más ni menos que eso. ¿Sí? Entonces, ahí está. Y claro, estos ignoran voluntariamente que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Que el Señor no está regido por el tiempo. Pero agrega algo más, versículo 9. Dice, el Señor no retarda su promesa alguna, algunos la tienen por tardanza. No hay tardanza. No.
sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ustedes fíjense, no hay tardanza, hay paciencia. No es lo mismo tardanza que paciencia. Son cosas diferentes, totalmente. Busquen un texto, este creo que es importante, por eso búsquenlo. Habacuc capítulo 2. Miren, qué interesante lo que dice. Complicado encontrar Habacuc, no es fácil, pero hagan un poquito de esfuerzo. Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, por ahí. En el Antiguo Testamento, profetas menores, capítulo 2, versículo 3. Ah, ya lo tenían, estaba todo preparado. Bien, capítulo 2, versículo 3. Habacuc en el capítulo 1 se queja de un montón de cosas, de la injusticia, de lo que se estaba pasando, de lo que sufría. Y dice, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Cuándo vas a poner orden? ¿Cuándo vas a acomodar las cosas? ¿Vas a poner las cosas en su lugar? Y Dios empezó a hablar. Dice el versículo 2, Habacuc 2:2, Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Y presten atención al versículo 3. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá. No tarda. La visión se puede tardar. Nosotros nos podemos angustiar y podemos decir hasta cuándo, como decía el profeta. Nos puede volver un poquito locos ver cosas que pasan en el mundo a nuestro alrededor. Pero dice, la visión no va a tardar. El Señor no retarda sus promesas según algunos la tienen por tardanza. No, esto es otra cosa. No se imaginen eso. Y aparte nosotros somos muy finitos, vivimos pocos años. Comparado con la eternidad de Dios es una nada. Eh, es un soplo, un aliento, una neblina los años que nos tocan vivir a la tierra. Entonces, la visión no tardará. Y Habacuc se angustiaba y se ponía loco porque veía un montón de cosas que no le cerraban y Dios dónde está, y cuándo va a intervenir, y cuándo se va a poner justicia, y cuándo se va a castigar el impío, y hasta cuándo el impío va a prosperar más que él. Y todas esas preguntas que a veces nos hacen. Aunque la visión se demorara, dice Habacuc, aunque parezca que tardara por un tiempo, el fin se va apresurando y va llegando. Eso es lo que está diciendo Habacuc. Eso es lo que dice el apóstol Pedro también. No hay tardanza, pero sí hay paciencia. El objetivo de Dios es que todos se arrepientan, que todas las personas. Naturalmente que en pleno uso de la libertad que todos tenemos y que Dios nos ha dado, algunos habremos elegido por Él y otros no. Algunos habremos procedido al arrepentimiento y otros lamentablemente no. Pero el Señor tiene paciencia. Y así como es como Dios se presenta, no escribiendo en el libro de Números, ¿no? Que es Dios, un Dios lento para la ira y grande en misericordia. La ira de Dios es lenta. No se desarrolla en los tiempos que a veces nosotros esperamos, incluso. Y menos mal que es así, porque si hubiera sido rápida no estaríamos acá. Y menos mal que es paciente, porque si no fuera paciente para con nosotros, nos tendría que haber mandado de cabeza al infierno ya cuántas veces. Gracias al Señor que es así. Es paciente para con todos. Él desea que todos procedan a la verdad. Él desea que todo el mundo, que todas las personas, de tal manera amó Dios al mundo, a todas las personas que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ahí está el motivo de la, entre comillas, demora. Hay que ponerle muchas comillas a la palabra demora, no tardanza. No tardará, no se apresura el fin, decía Habacuc, ¿no? Eh, y dice el versículo 10, el día del Señor vendrá. El día del Señor vendrá. ¿Cómo va a venir? Como ladrón en la noche. Acá la expresión el día del Señor genera a veces mucha controversia y como siempre decimos cada vez que hay alguna situación media controversial, hay cosas obviamente que cada uno tendrá que estudiarlas y exponer y quizás
eh, estar firme en lo que cree, pero lo que está discutido siempre optamos por ir a lo que sabemos que efectivamente es así. Entonces podemos apoyarnos en lo que sabemos, en lo que no quedan dudas, y lo otro, bueno, de a poquito se va entendiendo. Pero el apoyo principal y la pata firme que tenemos que poner es en lo que sí sabemos, sí entendemos y sí queda absolutamente claro y que nadie puede discutir. Así, por ejemplo, leemos en el libro de Romanos, capítulo 8, que hay un montón de cosas que no sabemos. No sabemos pedir como conviene. Pero el Espíritu intercede por nosotros con gemido indecible. Un montón de cosas que no sabemos. Pero sabemos, dice Pablo, que a los que Dios aman todas las cosas nos ayudan bien. Lo que no sabemos, tratemos de entenderlo, sí, porque todo es importante y todo es necesario también eh, que vayamos profundizando. No quiere decir que tengamos que pasar todo por alto, pero uno se puede apoyar firme en lo que sí sabemos y en lo que es claro, preciso y que no hay lugar a dudas. ¿Sí? Entonces, esto viene a cuento de que a qué llamamos el Día del Señor. Bueno, hay mucha discusión respecto de qué hablamos con el Día del Señor. Nosotros creemos, por lo menos si cree el movimiento de las asambleas, ¿no? Y creemos que es así, que el Día del Señor hace referencia no a un hecho puntual, sino a una serie de acontecimientos que están preparados para este mundo, a los cuales en la Biblia se los llama el Día del Señor. ¿Cuáles son esta serie de acontecimientos? Bueno, arrancaría con el arrebatamiento de la iglesia, ¿sí? En algún momento, y creemos que no hay más señales para la iglesia y ya no debemos esperar más señales, porque efectivamente lo próximo que viene es que el Señor se lleve a su iglesia. Eh, creemos que después, no sabemos cuándo, después que el Señor se lleva a su iglesia, eh, el anticristo, que es una persona, una entidad, que va a comandar una entidad que mundialmente va a gobernar este mundo, hará un pacto con el pueblo de Israel, con el Israel incrédulo, naturalmente, y desde ese momento en que el pacto se firme, en que el pacto se establezca entre Israel y el anticristo, van a correr 7 años, o la semana número 70 del libro de Daniel, profecía de las 70 semanas, Daniel capítulo 9, y a partir de ese firma del pacto va a haber 7 años de lo que la Biblia llama la Gran Tribulación. La Gran Tribulación va a finalizar con una batalla entre el mundo conocido, las naciones e Israel, que se arrepentirá, volverá a Dios, y Jesucristo vendrá a intervenir en medio de esa batalla. Y ese será el retorno, llamémosle literal, de Cristo sobre la tierra. Y luego de eso sí, vendrán 1000 años, de los cuales no se habla tanto en la Biblia, pero que entendemos que el libro de Isaías habla algunas cosas sobre esos 1000 años. Que entendemos que sí, en ese caso sí son 1000 años literales, y que el Señor va a regir con vara de hierro, pero que de ninguna manera el pecado habrá desaparecido de la tierra, porque al final de esos 1000 años va a haber una rebelión que quizás esté un poco oculta, no sabemos bien de qué manera va a pasar, falta mucho todavía, imagínense. Eh, pero sí sabemos que va a quedar claro que aún a pesar de que haya un gobierno justo, un gobierno excelente, un gobierno al cual nadie le puede reprochar absolutamente nada, el problema está en el corazón del hombre. El problema está dentro y no fuera. Y aunque las cosas estén perfectas, eh, al nivel del manejo de este mundo, el nivel gubernamental, aunque las cosas estén perfectas, de igual modo el corazón del hombre está corrompido. Y eso va a quedar claro en ese periodo y al final sí vendrá lo que el apóstol Pedro empieza a decir. ¿Qué va a pasar? Dentro de ese día del Señor, dentro de ese suceso, esa lista de sucesos, que entendemos obviamente de acuerdo a lo que estudiamos y hay quien piensa distinto, que ve otra secuencia de la que mencionamos recién, pero sí sabemos, y esto es donde ahí nos podemos apoyar, porque algunos dirán, no, porque el arrebatamiento viene antes de la tribulación, que después, que... Hay pila de discusiones que son
absolutamente baladíes, totalmente inútiles, eh, pero sí sabemos, y está claro, y es muy preciso, y acá no hay lugar a dudas, que el día del Señor va a venir, y que Dios va a intervenir, y que lo va a hacer de una manera inesperada, porque ningún ladrón avisa, che, te voy a robar, salvo el que miramos la serie, que estamos mirando una serie de un tipo que es medio personaje y que hace atracos eh, muy extraños, una especie de justiciero, bueno, salvo la serie esa que dice, te voy a robar el miércoles a las 10 de la noche, y efectivamente el miércoles a las 10 de la noche hizo el robo de una perla, de una joya muy preciosa, bueno, cosas que pasan en las películas nada más, dijo, te voy a robar a las 10. Bueno, salvo esos casos, los ladrones normalmente no avisan. O sea, el retorno de Cristo, el día del Señor, la sucesión de acontecimientos va a ser sorprendente, va a ser impactante, va a ser algo que a todos les va a poner la piel de gallina. Eh, y entonces dice, en el cual, una vez que el Señor venga y que ese día del Señor se ejecute, el punto final de ese día del Señor es esto que dice acá. Los cielos pasarán con gran estruendo, los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. También detalla algo en el versículo 13, al final del versículo 13, dice, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. Claro, no va a haber un diluvio, pero al final de todo, del día del Señor, lo que va a suceder es esto. El mundo tal como lo conocemos no existirá más. Los elementos siendo quemados se fundirán. Eso no es solo el fuego, es algo mucho más. Indudablemente, ¿no? Indudablemente que algún cataclismo enorme será lo que suceda. Y luego de ellos vendrán un cielo nuevo y una tierra nueva. Es lo que dice también el versículo 13, ¿no? Pero nosotros esperamos, según su promesa, cielos nuevos y tierra nueva, que ahí ya entraremos en la etapa de la eternidad. Eh, es muy llamativo esto y como reflexión final me gustaría eh, que volvamos a pensar en la eternidad de Dios y en la temporalidad del ser humano. Y que volvamos a pensar en que todo en el mundo es temporal. Todo, absolutamente todo. Eh, el trabajo, el estudio, la economía, el auto, la casa, los sanguchitos de miga, los ravioles, lo que se les ocurra. Todo es temporal. El fútbol, el básquet, el tenis, la novela, es todo temporal. Todo va a tener un fin. Todo concluye al fin, decía no, es una tontería realmente. Eh, todo concluye al fin, nada puede escapar, todo tiene un final, todo termina, decía el autor de la canción, ¿no? Y es así, es efectivamente así. Y, y le vamos a spoilear un poquito el mensaje al Jere, perdón, pero para cerrar, para la semana que viene. Pero como reflexión que nos queda a nosotros, y después el texto lo comentará el Jere en su momento, el versículo 11 creo que es la conclusión perfecta. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no deben ustedes andar en santa y piadosa manera? Esa es la lección que el apóstol nos deja. Hay muchas cosas que no sabemos, hay muchas cosas que no terminamos de entender. Hay cosas que la tenemos absolutamente claras, que son indiscutibles, que son firmes. Y contra eso no hay con qué. ¿Cómo no deben ustedes vivir en santa piadosa? ¿Cómo no tenemos la necesidad de dejar de lado la temporalidad y pensar en la eternidad? Como decía el apóstol escribiendo a los colosenses, ¿no? Pongan la mira las cosas arriba, muchachos. Las cosas de arriba son eternas, las cosas de acá son temporales. Y nos cuesta, ¿eh? ¿Cómo nos cuesta? Pero el Señor nos llama nuevamente a poner la mira a las cosas, a recordar que
El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Se está apresurando. La justicia va a venir. No hay excusas. No va a haber excusas en algún momento. No va a haber derecho al pataleo. No va a haber, no, pero esto no me gusta, pero esto sí, pero este tiene razón, este no. No va a haber nada. Gracias al Señor que Él va a acomodar las cosas y las va a poner en su lugar. Nos está pidiendo que nosotros también seamos así y que entendamos que esto va a pasar. Que tengamos la fe y la confianza puesta en el Señor por sobre todas las cosas, sabiendo de que para el Señor un día es como 1000 años es como un día. No es una cuenta, ¿sí? Dios es eterno, nosotros somos finitos. Apoyámonos en el eterno por sobre todas las cosas y dejemos la temporalidad del día a día que Él se haga cargo de todas las cosas que nos suceden. Amén. Oramos. Te agradecemos, Señor, por este tiempo, por este momento. Gracias porque tu palabra, Señor, nos da una enorme claridad y precisión a la hora de conducirnos eh, de evaluar nuestro día a día. Eh, y nos damos cuenta al meditar en tu palabra a veces la tontería que significa pensar en las cosas temporales justamente y darle tanta importancia y darle tanta centralidad, cuando entendemos que vos nos estás llamando a una vida que ponga la mira por sobre todo las cosas de arriba. Señor, te agradecemos por tu plan, por tu perfección, por la certeza de tu retorno. Gracias te damos. Y te pedimos que nos guíes, que nos dirijas, que más personas puedan proceder al arrepentimiento, que tu iglesia pueda ser una iglesia que verdaderamente predique el arrepentimiento y muchas personas a través de estos débiles instrumentos puedan ser guiadas a ese arrepentimiento que vos estás deseando y estás esperando. Señor, acá estamos, deseosos de que tu plan se cumpla definitivamente. Danos paciencia, danos tranquilidad y danos fervor para anunciar tu palabra, para cumplir el ministerio, para hacer las cosas que tengamos que hacer en los tiempos que te pedimos que bendiga, Señor, en especial la obra que se está iniciando allí en Barrio Luján y la visita que hemos de hacer este próximo sábado. Señor, sabemos que la eternidad de muchas personas está en juego cuando abrimos tu palabra. Te rogamos que podamos ser consecuentes con lo que significa el llamado tuyo y presentar con fidelidad, Señor, la palabra tuya a quienes lo necesitan. Señor, te agradecemos, te damos las muchas gracias una vez más por tu palabra, por todo lo que nos enseñás. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, muchas gracias por su